Sí, hubo un disparador que fue un episodio, digamos, personal. Yo viví muchos años en Bolivia y volviendo al país para pasar unas fiestas con la familia en Buenos Aires, había sido un año muy agotador de trabajo en Bolivia y resolví, en vez de tomarme el avión que pasaba, digamos, del aeropuerto del Alto a Buenos Aires, directamente a Ezeiza, decidí entrar por tierra. Entonces me tomé un avión a Tarija, que es el sur de Bolivia, y de ahí dije, bueno, me voy por tierra, llego hasta Orán y me tomo un bus a Buenos Aires. Bueno, me suceden un montón de cosas que no las voy a contar para que puedan comprar el libro después. Y esas cosas, y termino en Ledesma, la cosa es que termino en Ledesma, pero ahí también descubro que yo estaba muy ligada a Ledesma, porque estaba ligada afectivamente, amorosamente a algunos de los personajes que le dan vida a esta historia. Y entonces, bueno, ahí me doy cuenta que yo tenía que escribir esta historia, porque además llegar a Ledesma, llegar a ese territorio, a mí me convulsionó, me conmocionó mucho y de verdad que fue tremendo, porque la vibración misma que sentís en esos lugares, con todo lo que se ha vivido históricamente, no solamente desde el comienzo de lo que fue la dictadura, la empresa azucarera Ledesma, sí. muy En este caso, anterior. Sí. Entonces ustedes piensen que es una región donde fue explotado el indígena hasta morir. Imagínense que eran traídos de Chaco, eran traídos de Bolivia, eran explotados realmente hasta morir. Uno dice hasta morir, parece una metáfora, pero no. Dejaban la vida en los cañaverales, ¿no? Es decir, ese supuesto progreso, digamos, siempre estuvo, en realidad fue parte de una explotación brutal, ¿no? Y entonces, bueno, estoy ahí y siento todo esto que les estoy contando, lo siento en el cuerpo, lo siento, lo veo, ya conocía obviamente la noche del apagón, porque bueno, yo ya sabía y como les digo, ya tenía amigos que fueron entrañables en mi vida, que sabía que habían vivido todo eso. Así que bueno, me pasó eso y ya me dije, bueno, esta novela se va a tener que escribir. Claro. Así que sí partió de una cosa personal, pero bueno, como bien decías, fue novelar testimonios reales, mucha investigación histórica, mucha, ¿no? Vos igualmente naciste en La Plata, ¿es así? ¿Puede ser? No, nací en Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Provincia de Buenos Aires. En Bahía Blanca, ahora estás viviendo en Tras la Sierra. Y estoy en Tras la Sierra, Córdoba, claro, estoy en Tras la Sierra, Córdoba. Una mujer muy inquieta, estuviste en Bolivia. Preguntarte, digo, el por qué te preguntaba también dónde habías nacido y demás, porque sentías que el tema del caso de Ledesma, descubriste que estabas muy ligada, si tiene que ver también con esos amigos que perdiste allí, si tiene que ver porque la historia de alguna manera te atravesó como nos atravesó a todos, pero bueno, el disparador un poco fue eso también, ¿no? Que circunstancialmente desde Bolivia tuviste que llegaste ahí a Ledesma y es como que sentiste más que nunca que esta novela tenía que nacer. Totalmente, porque además yo sentí que me la pidieron, yo los vi, los sentí, yo ya sabía lo que había pasado allí, claro. porque siempre fui de alguna manera una militante, una persona comprometida con la vida política de nuestro país, soy una persona grande, es decir, viví toda esa época, y entonces, bueno, me vinieron a la memoria también en esos momentos,
algunas ligazones incluso de mi infancia, en la provincia de Buenos Aires, con algunos zafreros, amigos de mi viejo, que volvían de la zafra con una bolsa de caña de azúcar para chupar, y tengo el recuerdo, y lo cuento en el libro, lo cuento, Ujú. el recuerdo de mi hermano y yo chupando caña debajo del tala, ¿viste? Claro. O sea, empecé a atar cabos, como quien dice, y empecé a darme cuenta que en realidad Ledesma siempre me atravesó de alguna manera o de Ujú, otra. ujú. Y Operativos que como vos, bueno, más allá, digo que como vos lo decías recién, en realidad esta explotación comenzó mucho antes de estos sí, operativos que estuvieron vinculados a la última dictadura militar. De hecho, se habla de la complicidad entre sectores empresariales y la dictadura, ¿no? sí, Como vos lo decías, la sí. explotación era... eh, y en todo caso el no respeto por los derechos hacia las personas era ya una constante de este ingenio. Totalmente, Ujú, totalmente, y para ellos la aparición de gente combativa fue imperdonable, porque ellos venían de un siglo de explotación con absoluta impunidad, eran los dueños, siguen siendo los dueños del territorio. ujú, Y eso es algo que yo quise mostrar, y lo muestro de una manera bastante cruda, y también usando algunos recursos, porque uno ya ha escrito muchos libros y tengo esa posibilidad de jugar, digamos, y de trabajar con el lenguaje, ¿no es cierto?, como para poder decir cosas muy tremendas a veces que te hacen reír incluso. ujú, Es decir, hay recursos, por suerte hay recursos, el arte nos brinda recursos para poder adentrarnos en cosas muy oscuras, en zonas muy tremendas de la humanidad misma, que parecen inhumanas, pero son de humanos, hechas por humanos, y hacerlo con bromas, ¿viste? ujú. Pero esto ya estaba, esto no lo inventaron, no lo inventó la dictadura. Quiero decir, Claro. sin ningún ánimo de justificarlos, ¿no? Porque son unos genocidas que merecían morir y estar presos desde el primer momento. Pero sin ánimo de amilanar su participación, en realidad esto fue promovido en Ledesma por la empresa, no por los milicos, a ver si se entiende, porque los dueños del territorio y los explotadores por excelencia, la única fuente de laburo de la zona, eran ellos, los Ujú. Blaquier. Entonces, ellos decidieron a quién había que borrar del mapa. Ellos son los que dijeron a estos y a estos me los matan, por favor, ya mismo, mañana. Y de hecho, después, bueno, colaboraron con sus camionetas, con su infraestructura, Claro, sí, se apagando veía. las luces del pueblo en la noche del apagón, digamos. En realidad fue idea de ellos, ¿no? Ujú. Sí, sí, cuando uno Porque ahí se pone a leer y ver, ¿no? Y conocer también a través de la historia de que pusieron hasta los autos a disposición es absolutamente exactamente. terrible. Ujú, Exactamente. Y fíjate el miedo que tendrían, que como no solo pasaba esto, si uno lo mira selladamente, dice, bueno, esto pasaba solo en Ledesma. Bueno, eso hubiera sido una historia, pero esto estaba pasando simultáneamente, pensemos, en todo un país. Quiere decir que había una decisión tomada de sostener un modelo de país, ¿no es cierto?, ujú, que no admitía ningún tipo de oposición. ujú. Y bueno, y entonces, ¿qué había que hacer? Y bueno, había que liquidarlos, punto. Bueno, las formas que encontraron fueron estas, podían haber sido otras, pero acá, por eso me pareció interesante, y yo sentí, cuando estuve en Ledesma, y entré en lo que llamo la rajadura del tiempo, y en este libro lo trato de expresarlo, ojalá logre que todos lo entiendan eso que sentí y que vi. Ujú, Entrar en la rajadura del tiempo me permitió entender que ellos necesitaban ser reivindicados, ujú, que ellas y ellos necesitaban salir del esquema de derechos humanos, salir del esquema de victimización, porque en realidad ellos estaban haciendo lo correcto. Por eso los sacaron del medio, ¿me ujú. explico? Entonces, bueno, entonces también eso me llevó mucho tiempo de trabajo, porque bueno, no es fácil decir esas cosas
que de alguna manera no son las cosas que se suelen escuchar sobre el tema de derechos humanos. Por eso yo digo, bueno, este libro no es de derechos humanos en absoluto, es justamente como es una historia apasionada, de pasiones humanas, de convicciones humanas, de gente que resistía, ¿no? Que estaba resistiendo, movilizada solamente por el amor a la vida, por el amor por el amor a un mundo mejor para todos, o sea, qué fuerte debe haber sido, qué, en todo caso, difícil, ¿no? El tema de transitar o escribir sobre el amor dentro de una historia que estaba tan atravesada por el horror, ¿no? Y vos hace un rato decías que este libro te llevó mucho tiempo. Vos corregime si uno se equivoca, sí, pero entendemos que te llevó más de 10 años. Preguntarte cómo fue, a ver, la historia dispara y después comienza el proceso de investigación de esta historia. ¿Cómo fue todo ese trabajo previo a ver un libro ya terminado? Qué linda pregunta, te agradezco mucho, porque realmente fue muy duro, porque no solo por lo duro que es la realidad misma y la historia misma, sino porque tuve que luchar contra mí misma, porque yo me resistía a ser protagonista de la historia, pero era protagonista de la historia, ¿me explico? Y bueno, y yo creo que la resistencia es parte de la resistencia, ese no querer ser la protagonista. Yo no quería contar algunas cosas que finalmente conté en la historia. Porque las sabías, claro. Claro, porque además las viví, las pasé y desestimaba por esos prejuicios que tenemos, a veces, muchas veces los escritores también, de como que hay ciertas cosas que, bueno, que no, que esas son personales. No, esto no era personal, pero entenderlo me llevó mucho tiempo. Y era una lucha interna, entonces, bueno, armé un montón, era una obra muy grande, tiene 611 páginas, pero eran como 2000, y entonces trabajar todo eso, dejar que decante y seleccionar aquello que tenía que ser dicho, fue una tarea ardua. En algunos momentos me di por vencida, pensé que ya no, dije, bueno, basta, pero no podía porque todavía le debía, sobre todo a Dora Weiss, que es la persona de mi amada amiga Dora Weiss, que ya se fue y no le pude dar el libro en la mano. Se los voy a poder dar a sus hijas, por suerte, y bueno, es a quien le dedico el libro, a ella y a Jorge, su esposo, que está desaparecido, dirigentes del Ingenio Ledesma en aquel momento, de aquel sindicato combativo. Yo se los debía, y no podía, ¿no? Por lealtad, digamos, no podía dejar de escribirlo. Pero bueno, después, por suerte, siempre la vida es tan generosa, me aparecieron algunas personas muy jóvenes, Romina Díaz, apareció en mi vida una chica que está viviendo también en Tras la Sierra, que es bailarina, pero se hizo diseñadora porque para poder ayudarme a entender esto, y ella me dijo un día que yo estaba así como atormentada con los archivos, ¿no? Los archivos en la computadora, quería tirar todo, y ella me dijo con una vocecita amorosa, me dijo, tranquila, yo te puedo ayudar. Y empezó a ordenar archivos por un lado, por el otro, qué sé yo, y ahí de pronto fueron los últimos 3 años, vamos a decir, que estuve dedicada así con absoluta entrega a finalizarla. Y ahí terminé de parir la novela, ¿entendés? Gracias a la ayuda, bueno, de ella, que fue la que dio el primer puntapié inicial, pero después un montón, porque nadie hace nada solo, ¿viste? Todos necesitamos de todo el amor posible, y sobre todo cuando es una obra tan dolorosa, no tan fuerte. Así que nada, y de una mirada quizás que tenga un poco más, creo que ninguna mirada puede ser el 100% subjetiva, pero una mirada quizás un poquito más objetiva que la propia, que es como vos decías, Ledesma, vos te atravesó,
¿no? Ujú. Quizás esa es la ayuda que pudiste recibir de esa persona que recién nombrabas. Y no obstante, Sí. yo pensaba, en medio de tanta oscuridad, una memoria como caldero, ¿qué representa? ¿Qué significa esa imagen de caldero para vos? ¿Sabes qué? Está caliente, está hirviendo, está viva. Entendí o no entendí, no sé cómo decirlo, yo sé que el tiempo no existe. O sea, el tiempo es una cosa rara, es una convención de la cabeza, pero en realidad yo siento que están acá vivitos y coleando, vibran todavía, y bueno, y la memoria no es una cosa para conmemorar. Me molesta mucho cuando se la manipula de un modo, ¿viste? Entonces hay que conmemorar. Hoy conmemoramos tal cosa. Bueno, mañana ya estamos pensando en otra cosa. No, la memoria tiene que ser algo activo, es algo que nos tiene que llevar a la reflexión ahora, porque es una hora constante, no sé cómo decirlo. Es Ujú. como un presente continuo es esto, ¿viste? Y yo siento que bueno, la imagen del caldero me permitió sentirme más satisfecha con el nombre, ¿viste? Claro. En un primer momento se había llamado Pampa del Infierno. Ay, Después en otro momento era luces y sombras, apagones en Ledesma, y dije, no, porque en realidad no estoy hablando de los apagones, ¿viste? No, y encima no les voy a dar el gusto a estos desgraciados del Ledesma de ponerlos en el título de nada, ¿viste? claro. Pero bueno, fueron cosas, cosas que uno va sintiendo, y al final en un momento apareció así solito una memoria como caldero, y dije, eso Ujú. es este trabajo que hacemos las escritoras, los escritores, cuando miramos para lo que se llama pasado y lo traemos a la realidad de hoy. Y bueno, es como mantener encendido un caldero, ¿viste? Ujú. Un poquito eso, pero bueno, después me voy enterando. Ahora estamos iniciando ya esta gira de presentación, pero bueno, el lanzamiento fue el 15 de febrero, y ahí con las primeras presentaciones me fui dando cuenta que la gente también interpreta cosas muy interesantes sobre lo que es un caldero. Así que bueno, nada, está en plena ebullición. Bárbaro. Bueno, decir que estamos hablando con Silvia Álvarez, ella es escritora, y que en esta oportunidad va a presentar en la ciudad de Río Cuarto este libro que decíamos hace una memoria como caldero, que hace referencia o se centra en los hechos conocidos como el apagón de 1976 en Jujuy, la noche del apagón. ¿Recibiste colaboración plena por parte de la gente de allí, de Jujuy, digo, desde lo testimonial? También te fueron acercando, viste que esto por ahí se arman como cadenas, ¿no? Sí, ¿Cuál fue la respuesta cuando lo decidiste, cuando empezaste? Me parece que sí, sí, porque dijiste que tuviste, tiene 611 páginas y tenía más de 2000, ¿no? sí, Eran sí, como 2000, así sí, que... sí, sí. No, mucha apertura. Fue hermoso, fue entrañable poder estar allí. Volví a ir. Fue muy hermoso, y bueno, y pude tomar de primera mano algunos testimonios importantes de sobrevivientes. Ujú. Mi propia amiga Dora Weiss es una sobreviviente que fue secuestrada con Jorge y con todos los compañeros que eran los integrantes de lo que era el sindicato, ¿no?, del Ledesma. Luego algunos fueron presos, luego, bueno, terminó exiliada ella, con sus hijas, después encontrándose, reencontrándose. O sea, son historias tremendas, Claro. Ujú. obviamente, muy tremendas. Pero sí, con ella, incluso con Dora, pude ir a Ledesma, y pudimos estar ahí, compartir, estar en los mismos lugares. Sí, hubo mucha apertura también de Capoma. Capoma es una organización que fundó Olga Aredes, la mujer del doctor Aredes, desaparecido también. Ujú. Él era el pediatra, el médico del sindicato,
al cual ya le había hecho la cruz Ledesma hacía rato, porque el médico, él cuando fue de pediatra recién recibido a trabajar en el ingenio, imagínense que había 14.000 obreros en aquella época. Estamos hablando de un familiones, imagínense 14.000 multiplíquenlo por la familia, digamos, pedía remedios, pedía cosas, y obviamente la empresa no quería nada, se lo dijeron claramente, mire, usted viene acá porque me obliga, pero yo la verdad que no pienso gastar un mango en la familia, en la salud de nadie. Uh-huh. Así que este hombre, sí, tremendo, son muy crueles. Y este hombre, bueno, se la juraron ya desde aquel momento. Uh-huh. Y cuando vieron la oportunidad. Perdón, Silvia, pero bueno, Sí. contás la historia de tu propia amiga que, siguiendo el relato, su esposo sigue desaparecido. ¿Hubo alguna historia, o la de ella fue la que más por ahí te llegó más, te cautivó más por la proximidad, o hubo alguna historia en particular que te rompió más que otras? No sé si es la expresión rompió, que te llegó más que otras. Sí. No, todas me rompieron, por eso es muy doloroso. Porque en realidad cuando vos te adentras en lo que son esas personas, que las alcancé a conocer, algunas personas, que luego fueron muriendo, obviamente, como pasa a veces, viste, con algunas madres de Plaza de Mayo. Cuando vos estás ahí y las ves en carne y hueso y estás está tan presente lo que vivieron, y ahí te das cuenta su fortaleza, su maravilla, y fueron muy generosos todos porque me lo compartieron. Así que no hay una que yo te diga me conmovió más que otras, ¿viste? Uh-huh. Algunas sí fueron por ahí más salvajes que otras, ponele, pero la verdad que el salvajismo es salvajismo, ¿viste? No se lo puede graduar. Uh-huh. ¿Qué siente una escritora? En algún momento vos decías que te costó mucho entender que eso era de la historia, y vos decías esto de lo cuento o no lo cuento, y decidiste finalmente que sí debías contarlo. Eso, cuando uno termina un libro de contar cosas tan oscuras, pero que tienen que ver, ¿no?, con nuestra historia, con nuestro presente, digo, eso es algo que finalmente, más allá de escribir una historia tan dolorosa, te da la satisfacción de sentir que desde el arte se puede hacer mucho, se puede decir mucho, que tenés esa obligación de ver, no sé cómo lo sentís. Eso es lo que te pregunto concretamente. Sí. Bueno, sí, yo creo que los artistas estamos en este mundo para decir lo que vemos y lo que sentimos, porque en realidad lo que te convierte en un artista es que eso que todos ven, vos podés ver un poquito más allá por ahí, porque tenés esa mirada pulida, ¿no? Y lo manifestás a veces en la pintura, a veces en un poema, a veces en una novela, a veces en una danza, en fin, a veces en una coreografía, qué sé yo. Pero vos estás viendo lo mismo que mira el resto, no somos seres extraterrestres, solamente que tenés esa posibilidad de transmutar, ¿no es cierto? Producir belleza es nuestra obligación, pero no belleza ornamental, sino descubrir también en la oscuridad nuestra propia oscuridad, comprometernos con la oscuridad de todos y entender que estamos para acompañar los procesos de liberación, los procesos revolucionarios, los procesos necesarios para tener una vida mejor y una buena vida para todos, ¿no? Entonces, para mí sí, la función social del artista es primordial, porque el arte es lo único que te permite justamente de la cosa más oscura y más negra generar algo bello y conmovedor. Uh-huh. Y cuando la gente se deja conmover, entiende todo. Y por eso estos desgraciados, aquellos y los otros, todos los desgraciados, digamos, que ya sabemos de quién estamos hablando, todos ellos nos odian tanto a los artistas, porque en realidad y contratan a los artistas comerciales que son pseudoartistas, ¿no es cierto? Por eso mismo
yo te agradezco tanto esta nota y te agradezco a todos, les agradezco los que me están ayudando para llevarlo en persona al libro, porque eso es lo que voy a hacer mientras la salud me lo permita. ¿Por qué? Porque en realidad esa es la función del arte, ¿no? Llegar a las personas que tiene que llegar, conmover, porque la gente no es tonta, cuando la gente se deja conmover, todo lo demás viene por añadidura, y por eso estos tipos manipulan tanto todo, y por eso no ponen un centavo para cultura, por eso no ponen un centavo para el arte, ¿no? En nuestros países, pero no hay que amilanarse, hay que seguir adelante, porque esa es la función, eso vinimos a hacer, ¿no? Así que hay que hacerlo con garra y con alegría, ¿viste? Y apoyarnos en la gente, porque bueno, porque es así, nos apoyamos unos con otros. Silvia, bueno, lo vas a presentar en Río Cuarto, preguntarte, ¿tuviste la oportunidad de presentarlo ya allí en Ledesma, en Jujuy? No, esa es una gira que la estoy planeando recién para octubre, porque tengo que tomar coraje para ir hasta allá. Qué bárbaro, ¿no? Va a ser un momento... Sí. Va a ser duro y fuerte. Y ahora, lo que sigue porque yo estoy en Neuquén en este momento, yo la acabo de presentar, esta tarde tengo la presentación principal de Neuquén, anteayer la presenté en Río Negro, estoy de gira. Y después llego a Río Cuarto, y de Río Cuarto, después que finalizo allí las tareas, me voy a Paraná, que es el lugar de origen de Dora Weiss. Ella nació en Paraná. Y allí está su hija mayor, están sus nietos, así que va a ser tremendo, va a ser tremendo. Bueno, imagino todas las satisfacciones que estarás recibiendo en las presentaciones de este libro que vas a presentar aquí en la ciudad de Río Cuarto el jueves 7. ¿Qué esperas que pase en función de lo que ya está pasando, independientemente que todos somos un poco diferentes y un poco iguales, ¿no? Exactamente, quiero que la gente venga, que me acompañen, que vengan, que escuchen, que compartan, que intercambiemos, que lo lean, que lo compren, que lo lean, Está el libro en 3 versiones, la versión de papel, que bueno, por ahí es la más cara, ¿no? A uno le cuesta un poquito más, porque el papel y porque el país y porque la crisis y todo lo que ya sabemos, pero también está la versión en ebook, la versión en audiolibro que lo grabé yo misma con mi propia voz, entonces, que es muy interesante, o sea, que se acerquen, ojalá puedan venir y podamos vernos y abrazarnos allá con toda la gente que tenga ganas de compartir esto, que lo llevo así con mucho amor, y voy muy acompañada también de alguna gente de Río Cuarto que me está acompañando, y también gente que me espera en Río Cuarto, ¿no? Gente que se ha puesto la camiseta de Una Memoria como Caldero, y yo digo, wow, qué agradecimiento, y no lo vivo como algo personal, ¿viste? Lo vivo como que todos estos personajes que están adentro de estas 600 páginas, son ellos también los que están siendo acariciados por toda esta gente que colabora. Así que vengan, que va a ser una fiesta. Las presentaciones hasta ahora han sido una fiesta. Qué y bueno. Espero que sigan así. Seguramente. Sí, hay que festejarse. Seguramente así será. Silvia, agradecerte por este contacto. Lo mejor, por supuesto, y bueno, te esperamos el jueves. Qué lindo, sí, así nos conocemos también. Dale. La idea es un ida y vuelta también con vos, poder charlar, así que está buenísimo. ¿Cómo no? Muchas gracias. Estoy disponible. Gracias a vos, gracias a ustedes y buenas tardes para todos. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Adiós. Bueno, ahí estaba la escritora Silvia Álvarez, que Una Memoria como Caldero.